En la vida de toda persona, por lo regular, hay una disyuntiva cuando tiene que tomar una decisión sobre dos alternativas, sobre dos opciones o quizá más que tiene que tomar. Por eso, para tenerlo más claro, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, dice en el verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Toda persona tiene que ser definida a quién le va a servir. Con todo respeto digo esto, hay algunas personas en nuestro país y en otros países donde tienen más de dos trabajos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de obtener finanzas. Yo sé de personas que tienen hasta tres trabajos y qué bueno por ello. Motivamos a esa persona para que sigan trabajando y que Dios les dé esas fuerzas. Pero de esos dos o tres trabajos, estoy totalmente seguro que se identifica más con uno que con el otro o con los otros, definitivamente, porque así lo dice la escritura. No se puede servir a dos amos, aunque la persona lo puede estar haciendo literalmente, pero en su corazón ha de haber una decisión por quién se inclina más y por quién se inclina menos. Pero un paralelismo a esta palabra está en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en cualquier decisión que tengan que tomar. Vamos a tomar de base para lo que queremos con ayuda del Espíritu Santo compartir en esta oportunidad. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Lo vamos a ver de esta manera. Si usted tiene ahí una Biblia, acompaña en el versículo 20. Dice de esta forma: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio.
Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendid a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Bien, quise leer todo este pasaje de Primera de Reyes capítulo 18 para comprender aún más lo que hoy vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros cuando viene Elías y convoca a todo el pueblo y Dios hace caer fuego sobre el altar y vemos ahí la gloria de Dios por medio de Elías. Pero quiero ver por medio de la palabra algunos elementos importantes que resaltan. No es que lo demás no sea importante, pero algunos que resaltan en estos pasajes. Estamos en Primera de Reyes capítulo 18. Vamos al versículo 21. Veamos lo que dice acá. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? En la versión al día dice: ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? En la versión castellán: ¿hasta cuándo vais a andar cojeando de un lado y de otro? Pero en la versión Palabra de Dios para Todos dice: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Y luego en la versión DA dice: ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Eso es lo que el profeta le está diciendo al pueblo de Israel. Ellos estaban indecisos. Cuando tenían alguna necesidad, iban con los dioses de Baal. Pero luego venían con Jehová, su Dios, y estaban, como dice la Escritura, saltando de un lugar a otro. Estaban, ¿qué? Cojeando. No estaba firme su caminar. Había una dualidad de pensamiento en ellos. No hallaban por quién decidirse. Imagínense todos los milagros que Dios había hecho a favor de este pueblo, y aún así este pueblo dudaba quién era el verdadero Dios. Eso dice en el versículo 21, pero sigue diciendo en el siguiente versículo, verso 30.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Algo muy interesante, por favor. El enemigo, Satanás, siempre va a querer destruir los altares que se levantan para nuestro Dios. Siempre. Podemos ver en esta ocasión que en el monte Carmelo era un lugar alto, pero el altar estaba arruinado. El altar estaba destruido. Por lo tanto, las personas podían subir a ese monte, pero no podían ofrecer holocaustos, no podían ofrecer sacrificios, no podían ofrecer alabanza y adoración a Jehová, porque estaba destruido. Me llama mucho la atención lo que significa la palabra altar. Y uno de los conceptos que es de altar es lugar de sacrificio. Pero ese lugar de sacrificio estaba en el monte Carmelo. Viendo ahí, Carmelo significa jardín de frutas o de árboles. También significa cosecha, repleto de espigas de grano. Carmelo también significa campo fructífero. En ese monte, allá había un bosque. Mire lo que significaba Carmelo, pero recuérdese que por 3 años y medio no había llovido sobre Israel. Por lo tanto, esa zona boscosa, esa zona de cosecha productiva estaba totalmente seca porque no había lluvia. Antes de que venga una gran bendición de parte de Dios, tiene que haber una reestructuración de los altares. Y es que esos altares empiezan no necesariamente en la iglesia, tiene que ser en la familia. En esos altares se le da adoración a nuestro Dios. En esos altares se estudia la palabra. En esos altares se alaba al único y verdadero Dios. En esos altares se da sacrificio. La palabra sacrificio es llevar holocausto, llevar ofrendas delante de Dios. Porque sin ofrenda, sin sacrificio, no hay fuego de parte de Dios. Y por eso es de que el pueblo de Dios estaba en esa crisis, porque su altar, en donde podían invocar el nombre del Señor, estaba arruinado. Llama mucho la atención en el verso 30, porque Elías llama a todo el pueblo, pero fue Elías, fue el siervo del Señor, el que restauró una vez más ese altar. Es decir que el levantar los altares le toca al sacerdote de la casa, ahí en su familia. Papá, usted tiene esa oportunidad de levantar ese altar. Y si en ese hogar falta papá y es la mamá la que funge como padre o madre, pues ella toma ese sacerdocio para ministrar su altar y levantar adoración al Señor. Ya estando el altar levantado, reestructurado o reedificado, viene lo siguiente. Vamos al siguiente versículo, en el verso 33 y en el verso 34. Dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Ahí se recuerda que más de 3 años sin llover. Entonces, si no hay lluvia que rocíe la tierra, definitivamente los manantiales, los ríos se secan. La vegetación se seca totalmente. Los árboles se ponen secos, algunos se pueden podrir y mueren. Por lo tanto,
en los campos, si no hay vegetación, los animales, las bestias del campo también perecen. Pero llama la atención que dice Elías: tráiganme un buey. Ese buey representaba la ofrenda que Elías estaba presentando delante de Dios. Pero añade y dice nuevamente: llenad 4 cántaros con agua. Una vez más, lo que más escaseaba en ese lugar fue lo que el profeta pidió. En el capítulo 17 vemos de que por instrucción de Dios, Elías es enviado donde una viuda. Y usted sabe la historia. Esta viuda estaba a punto de morirse, pero ¿qué le dice Elías? Hey, tráeme a mí un pan con la harina que tienes. Tráeme un vaso con agua. Elías le dice: tráemelo. Ella le dice: mira, solo esto tengo. Y él una vez más le vuelve a añadir: prepara como dices, pero dame a mí primero. La palabra primero significa: dame a mí la primicia. Y esta viuda, por haberle dado la primicia a Elías en tiempo de hambruna, en tiempo de sequedad, dice la escritura que nunca faltó la harina ni el aceite en su casa. Y ella tuvo para comer, ella, su hijo y toda la familia cercana de esta mujer. Luego vemos ahora en el capítulo 18, versos 33 y 34, se repite la misma historia con diversos protagonistas. Ahora es con todo el pueblo de Israel. Yo puedo ver, por así decirlo, en la escritura, puedo imaginarme las miles de personas que estaban en ese monte. Eran multitudes. Todos estaban esperando qué es lo que Dios iba a hacer para ellos. El que respondiera con fuego era el verdadero Dios. Dentro de esas multitudes, cuando los profetas de Baal, esos 450, estaban haciendo su holocausto para que descendiera el fuego, muchos de ese pueblo, estoy seguro, que estaban a favor de los Baales. Muchos de estos le hacían porras. Muchos de ellos le decían: vamos, profeta de Baal, ustedes pueden, ustedes pueden. Mientras tanto, ¿qué decía Elías? Elías, quizá con una su gaseosa ahí, tomándosela tranquilamente, le síganle pidiendo a sus dioses, sigan pidiéndolo, síganle pidiendo. Hay una versión donde dice: quizá fue a hacer sus necesidades y luego va a regresar. Pero él se burlaba de estos profetas porque Elías estaba bajo la presencia del Todopoderoso. Me llama mucho la atención el versículo 33 y 34, porque Elías le pidió al pueblo lo que escaseaba, lo que no tenía. Y cuando una persona, un pueblo, le da a Dios lo que más necesita, a eso se le llama holocausto, a esto se le llama sacrificio. Si podemos ver una vez más el versículo 34, dice así: llenad 4 cántaros de agua. Y dice la escritura que lo hicieron una vez, otra vez, y lo hicieron 3 veces. Fueron 12 cántaros de agua. Recuérdese que fueron 12 piedras las que utilizó Elías. Esas piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Ahora, ya después de que el profeta Elías hace lo siguiente, que viene, primero restaura el altar. Para hacerlo más apremiante, echa sobre la leña agua, y más agua y más agua. Todos sabemos de que la madera, si está húmeda con mucha agua, no va a agarrar fuego. Y es ahí donde actúa lo sobrenatural de nuestro Dios. ¿Qué pasó? Dice luego en el versículo 38: y cayó fuego de Jehová. Mire qué interesante esto. Cayó el fuego de Dios cuando Elías invocó el nombre de nuestro Señor. Pero el fuego no descendió
si primero no hay restauración en el altar, si primero el altar no es edificado nuevamente, si no hay sacrificio. Hoy en día hay personas que están esperando el favor de Dios, que están esperando un milagro financiero en su empresa, en su negocio o bien en su trabajo. Pero esas personas se les ha olvidado de venir al altar de Dios y traer sus ofrendas, traer sus diezmos, traer sus siembras y sus primicias. Se ha olvidado de que hay un altar donde tiene que llevar ese sacrificio que es fruto de su trabajo, de el qué hacer diario. Sin sacrificio no va a descender el fuego de Dios. Pero ¿qué conlleva a ese fuego de Dios? Por eso le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. Es que hoy en día hay personas que han perdido ese fuego de Dios. Hay personas que hoy en día están frívolas, están congeladas, y Dios viene por una iglesia encendida. Dios viene por una iglesia fervorosa. Por ellos viene el Señor. No viene por los congelados, por los pasivos, por los fríos, definitivamente aún ni por los tibios, porque la escritura dice que a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Pero sigue diciendo en el siguiente versículo, versículo 39: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miren qué fue lo que sucedió acá. Ahí se recuerda que todo el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y es que en este tiempo el espíritu de Elías vendrá sobre mucha gente, sobre mucho pueblo. Este es el tiempo donde el Señor va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. El pueblo de Dios, cuando vio que descendió fuego, dijeron: Jehová es el Dios. Empezaron a clamarlo, empezaron a adorarlo. Esto es avivamiento. Todas las naciones van a ver que el fuego de Dios está con todos nosotros. El fuego de Dios significa la presencia de Dios. El fuego de Dios significa donde está el Espíritu de Dios. Fuego de Dios significa Espíritu Santo. Por lo tanto, van a venir multitudes de personas ahí a la iglesia, ahí donde usted está pastoreando, ahí donde usted se congrega. Va a haber avivamiento. Toda esa ciudad va a decir: en verdad, en esa iglesia está la presencia de Dios. La gente va a llegar corriendo, va a llegar a esos lugares y no va a hallar puestos para que estén allí. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios los va a atraer. Pero ¿qué sucede siempre en ese avivamiento? Dice en el verso 40: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Mire qué interesante esto. Viene juicio, viene la venganza de Dios en contra de aquellas personas que se han levantado para querer hacerle daño a los ungidos de Jehová. Vienen situaciones difíciles para aquellas personas que quizá han hecho obras de ocultismo, obras de hechicería, para que la iglesia evangélica, para que aquel pastor no prospere, para que su familia se desintegre. Viene juicio de mi Dios en contra de la oscuridad. Dios va a hacer acá su juicio. No seremos nosotros, será el mismo Dios. Porque escrito está en Gálatas 6:7, dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si esas personas maquinaron, pensaron y planificaron cosas malas en contra de la iglesia de Dios, en contra de la novia de Dios, el mismo Señor será el que pelee por sus hijos. Por eso dice la escritura en Éxodo 14:14 que Jehová
peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero resumir lo que acabamos de ver de esta manera. Había una dualidad de pensamiento, dos pensamientos. Luego vimos en el verso 30, y él arregló el altar de Jehová. El altar estaba destruido. Y en el versículo 33 y 34, él pidió, el profeta, pidió lo que escaseaba, comida y bebida. Y en el versículo 38 vemos la respuesta de nuestro Dios, que él hizo caer fuego sobre ese altar que habían edificado. En el versículo 39 podemos observar que todo el pueblo vio ese milagro y se postraron y se entregaron al Señor. Y en el verso 40 es donde Dios viene y va a hacer venganza en contra de aquellos que han sido oposición. Yo quiero decirle todo esto. Yo sé que hay siervos de Dios, consiervos, que por alguna razón se han sentido desanimados porque ha bajado las finanzas ahí de su iglesia. Máxime con lo que está pasando hoy en día. Algunos quizá ya ni llaman ni se conectan a alguna de las redes sociales. Y algunos podrán decir, creo de que este trabajo yo ya llegué al límite. Momento, es cuando con más fuerzas tiene que seguir adelante. Dios lo colocó a usted en ese lugar, y si Dios lo puso en ese lugar, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a prosperar, y ese avivamiento vendrá también para su iglesia. Pero no se olviden que sin sacrificio no hay presencia de Dios. Cuando Dios le dijo al profeta David que decidiera sobre unos asuntos que hacer, y David decidió para que no fuera perseguido, y Dios envió a un ángel y mató a miles de israelitas para que no siguiera esa matanza. David levantó un altar, y cuando levantó ese altar, Dios quitó la matanza del pueblo de Israel. Y es que es en el altar a donde tenemos que venir. Es ahí donde tenemos que rendirle al Señor adoración. Tenemos que rendirle alabanza. Hoy en día hay personas que se han olvidado de Dios. Hoy en día hay personas que se burlan de Dios. Personas que están viendo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional, y aún así no se doblegan ante nuestro Dios. En aquel día no podrán decir que no les predicaron del evangelio. En aquel día no podrán decirles que nadie me habló, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie me dijo eso. Nadie podrá morir sin antes haber escuchado el nombre de Jesucristo, y que solo por medio de él hay salvación. Nadie se puede justificar por eso. Todos oirán y sabrán que para ir al cielo es por medio de Jesús. Pero ¿por qué hay gente que de una u otra manera se ha apartado de los caminos de Dios? ¿Por qué de que están fríos, está congelado su corazón y ya no busca al Señor como antes? Porque pudiera ser que están en dos pensamientos. Como fueron a aquel lugar, y en aquel lugar sí les respondieron a su petición, se olvidaron del único y verdadero Dios. Están donde les conviene. Por eso me gustó mucho esa versión de la Biblia. Cuando leímos dos pensamientos, dice: están cojeando de un pie con otro, están cojeando. No hay estabilidad. Personas que cuando les conviene están en un lugar, y cuando no les conviene se pasan al otro lugar. No debe de ser así. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero este es el tiempo donde tenemos que volvernos al Señor.
Este es el tiempo para restaurar esos altares. Este es el tiempo donde ahí en casa, ahí en familia, ahí en el hogar, empecemos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Si usted dejó de congregarse allá en su iglesia, es tiempo para que vuelva. Aún lo puede hacer. Ahí en su hogar, levante ese altar. Ore con su esposa. Ore con sus papás si usted es soltero. Y si ya tiene su familia, convoque a su esposa, a sus hijos. Oren, estudien la palabra. Qué hermoso es levantar nuestras manos y decirle a Él que dependemos totalmente del Señor y que todo lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a Él. Eso es levantar un altar. Eso es tributar holocaustos, ofrendas a mi Dios. No puede haber avivamiento si los altares están arruinados. No se puede llenar las iglesias con gente nueva si los altares están totalmente derribados. No puede haber fuego de Dios, no puede haber fuego del cielo si no hay un altar donde se adore al Todopoderoso. En esta oportunidad, usted que está pendiente de este mensaje, quiero darle este consejo. Acérquese a Dios. Mire todo lo que está pasando a nivel mundial. Todo lo que está sucediendo. Me atrevo a decirle que quizá estemos ya en esos tiempos que dice Mateo 24, tiempo de dolores. Dios nos está dando oportunidad para que nos volvamos a Él. Si usted ha pecado, pídale perdón a Dios y Él le va a perdonar. Porque la Escritura dice que un corazón contrito y humillado Él nunca va a despreciar. Volvámonos al Señor y Él se volverá a nosotros. Ahí donde está, por favor, ya no se esté culpando. Si hubo algún problema en ese hogar, en esa familia, si hubo aquel divorcio por discrepancias o por cualquier situación, ya no se culpe, ya no se culpe, porque esa culpa lo aleja de Dios. Hay alguien que le ama y ese alguien siempre ha estado con usted. Ese alguien está a la expectativa de que usted dé ese paso de fe. Ese personaje se llama Jesucristo. Venga a Él. Los tiempos van cambiando y los tiempos cada vez serán más difíciles, serán peores, pero es hoy donde usted tiene que tomar esa decisión. Es hoy donde usted tiene que decir: Señor Jesús, ya no me busques, aquí estoy. Afuera, en el sistema, le dirán otras cosas. Allá afuera le dirán que no existe el infierno ni que existe el cielo. Tratarán de confundirle, así como estaba el pueblo de Israel. Tratarán de meterle historias, de meterle mentiras para que usted se aparte de la presencia de Dios. Nunca se aparte de la presencia del Todopoderoso. Recuerde bien esto, por favor. Por tercera vez se lo digo: sin altar no hay presencia de Dios. Porque a veces su empresa, el lugar dice para arriba, se ha estancado. Porque ahora las obligaciones son más que las utilidades. De repente no ha restaurado su altar. Y si está restaurado ese altar, se le ha olvidado de traer su sacrificio de ofrenda delante del Señor. Se le ha olvidado de honrar al Señor con el fruto de su trabajo, con el fruto de su empresa, de su profesión. Se le ha olvidado hacerlo y por ello no ha descendido la presencia de Dios sobre su empresa, sobre su trabajo, sobre su profesión, sobre su estudio o en actividad que usted realiza.
venga al altar. Y es en el altar donde el Señor se va a manifestar. Viene Abraham y llevó a Isaac, levantó aquel altar. Y antes de sacrificar a su hijo, Dios envió a un ángel y con el ángel envió la provisión. Es en el altar donde vamos a ver la gloria de Dios. Es en el altar donde Él nos va a dar dirección. Es en el altar de Dios donde Él va a susurrar a nuestro oído y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Acérquese al altar de Dios. ¿Viene ese avivamiento? Sí viene este avivamiento, pero tenemos que estar preparados, porque muchos, miles de personas vendrán, serán como aquella pesca milagrosa de Pedro. Así mismo será este avivamiento que viene para este tiempo. Será un avivamiento tan grande donde el Señor va a prosperar a sus hijos, donde el Señor va a hacer diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. Mi Dios va a hacer diferencia en lo que es trigo y lo que es cizaña. Mi Señor hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre aquel que es luz y el que es oscuridad. Mi Dios hará esa diferencia. Por lo tanto, le pregunto, ¿está preparado para esa bendición? Porque si aún no está preparado, Él le está dando tiempo. Si aún no está listo para lo que Dios le va a dar, mi Dios está dando este tiempo para que se arrepienta y venga con Él. Si dejó de servir en su congregación, vuelva a retomar ese servicio y sírvale al Señor. Si dejó de predicar la palabra, agarre su Biblia y vuelva a predicar la palabra. Si dejó de orar por los enfermos, por los necesitados, una vez más levántese y vaya, ore por los enfermos, ore por los necesitados. Tiene que venir en actitud de servicio para nuestro Señor. Quiero orar por usted en esta oportunidad. Mi Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón, Señor, si por alguna u otra manera hemos dejado de llegar a tu altar para adorarte y alabarte. Pedimos perdón, Señor, por aquellos que no han restaurado ese altar. Pedimos perdón, Dios, por aquellos que se les ha olvidado llevar ese sacrificio, ese holocausto, esas ofrendas a tu altar, y por eso han venido situaciones difíciles a su vida. Sabemos, mi Dios, que sin tu altar levantado no va a haber presencia tuya. Yo ruego, mi Dios, que toda persona que me está viendo y escuchando en esta oportunidad, yo suplico al Espíritu Santo que venga ese espíritu de restauración a su vida, ese espíritu de restauración a su casa, a su hogar, que lo que estaba torcido se vuelva a enderezar, que el que cojeaba empiece a caminar rectamente, que ya no haya un doble pensamiento, sino un solo pensamiento en ti, Señor Jesús. Oro por aquellos, mi Dios, que se han apartado de ti, que te han dado la espalda. Oro por aquellos, Dios. Tú eres un Dios restaurador, tú eres un Dios reconciliador. Por lo tanto, si usted se ha apartado de los caminos del Señor, ahí donde está, haga conmigo esta oración. Dígale: Padre, te pido perdón porque me he apartado de tu presencia. Te pido perdón, Señor, porque he dejado tu altar. Ya no siento tu presencia, pero hoy vuelvo a ti y confieso con todo mi ser que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por medio de ti tengo vida eterna, y que a partir de hoy tu Espíritu Santo esté sobre mí. Si usted hizo esta oración conmigo, ahí en el lugar donde usted vive,
Busque una iglesia donde prediquen al único y verdadero Dios, a Jehová, donde prediquen a Jesucristo, donde prediquen al Espíritu Santo. Vuélvase a Dios con todo su ser y mi Dios se volverá a favor de usted. Le bendigo en el nombre santo de Cristo Jesús.